Muy buenos días, señores jueces, integrantes de este tribunal y a las demás partes que se encuentran conectadas a esta audiencia. El día 6 de noviembre comenzó la parte del juicio en donde se vienen desarrollando distintas audiencias ahora de manera oral y pública y han transcurrido hasta la fecha 12 audiencias en las cuales se ha dedicado casi en su totalidad el tiempo para que todas las partes escuchemos el tenor de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y de manera complementaria por la Unidad de Información Financiera. En esa extensísima lectura que se hizo, escuchamos una serie de errores, falsedades, arbitrariedades que llegan al límite de lo absurdo, pero no es este el momento en el que nosotros vamos a contestar esas cuestiones, porque como bien ha fijado el tribunal, de lo que se trata es de desarrollar cuestiones preliminares. Y esas cuestiones preliminares tienen que ver con si existe o no en este proceso circunstancias que invalidan lo tramitado y de manera particular la confección de esas piezas acusatorias, porque ese es el sentido del artículo 376, interpretado de una manera amplia en el sentido de que es necesario efectuar en este momento del proceso un control de la validez de lo que se ha actuado hasta aquí para saber si se puede o no llegar al fin de estas audiencias a una sentencia válida. Y es el momento de hacerlo, porque sería realmente muy problemático, no solamente para nosotros, sino para la sociedad que sigue un juicio de estas características, arribar dentro de unos años a un pronunciamiento definitivo y que ese pronunciamiento termine invalidando lo actuado en el proceso o de manera particular estas piezas acusatorias. Entonces, lo que vamos a encarar es ese control de validez de lo actuado y lo vamos a hacer a partir de una circunstancia novedosa. Y esta circunstancia novedosa tiene que ver con el dictado de una sentencia que se ha producido el día 15 de septiembre del año 2025 en el marco de la denominada causa D'Alessio. Una sentencia que se dicta como consecuencia o como colofón de un extensísimo debate oral, muy complejo, por cierto, en el cual se escucharon 106 testimonios, se recogió una extraordinaria y muy abundante prueba documental y fundamentalmente prueba digital, que nos va a mostrar hasta dónde existen procesos dentro del sistema judicial que realmente nos avergüenzan a todos. Y gracias a Dios son procesos muy aislados. ¿Qué es lo que se probó en ese juicio? Bueno, lo primero que se acreditó es que existe y existió lamentablemente una asociación ilícita que operó entre julio del año 2016 y febrero del año 2019, que se dedicaba a desarrollar actividades de espionaje, de extorsión, pero, y este es el problema, para hacer estas tareas delictivas contaba con fluidos vínculos con algunos miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de las Fuerzas de Seguridad, de empresarios y de periodistas. Tan grave es lo que se determinó que en la sentencia se concluye que ya no se trata de un delito que afecta a personas individuales, sino que pone en crisis la vida democrática, pone en crisis la vida democrática, porque estamos en vías de ver, y ahora lo vamos a ver con mucho detalle, cómo incluso actividades tan nobles como el periodismo fueron vulneradas y ajustadas a propósitos que no eran propósitos legítimos. ¿Cuáles son las constataciones dirimentes que hay en esa sentencia? Bueno, lo primero que sale a la luz es un dato terrible.
y es que el miembro más destacado de esa asociación ilícita, el más conocido, Marcelo D'Alessio, tenía una relación directa e inmediata con el fiscal que instruyó este proceso. Y que en ese marco, esa asociación ilícita, usando los vínculos que tenía en la justicia, efectuó un manejo discrecional de procesos judiciales con finalidades espurias. Utilizaron de manera delictiva la ley del arrepentido, generando extorsiones y requerimientos dinerarios, y que en rigor de verdad se vulneraron todas y cada una de las garantías constitucionales hasta llegar a la demasía, y esto tiene una relación directa con lo que vamos a ver en un rato, que se desarrollaran maniobras de espionaje sobre abogados defensores. La verdad es que todas estas revelaciones no hacen más que ratificar sospechas y material que ya estaba en este proceso y que ahora adquiere una potencial, una potencia dirimente. Y por eso, en base a todos estos elementos, lo que surge de la causa de Alessio y lo que ya fue planteado, estamos en condiciones de afirmar que estamos en presencia de un proceso nulo, que hay una nulidad evidente en esta causa. Miren, habría muchas cosas que yo puedo plantear, pero me voy a concentrar, dado el tiempo que tenemos, en dos problemas particulares. El primero es el engaño con que se inició este proceso. Y vamos a ver cómo nos tomaron el pelo a todos. Y el segundo, el que damos en llamar la estafa de los arrepentidos. Vamos a la primera cuestión. Este proceso surgió de un engaño. Y un engaño que tuvo como efecto directo incurrir en un vicio que la doctrina llama forum shopping, es decir, la elección del fiscal y del juez a dedo, a dedo. Acá no hubo sorteo, no hubo nada, los eligieron a dedo. Y esto controvierte de manera directa e inmediata una de las garantías, que es la del juez natural. No voy a desarrollar cuestiones teóricas porque sé que el tribunal tiene una gran formación y no necesita escuchar de mí este tipo de afirmaciones dogmáticas. Pero sí quiero plantearlo porque esta es una audiencia pública y quiero explicar que para que se desarrolle un proceso, el juez que tiene que estar a cargo del mismo, un juez de instrucción, tiene que tener un mecanismo de selección que es siempre por sorteo. Acá eso no se cumplió. Y la segunda cuestión que tiene que ver con este principio, pero ya ahora en lo que hace específicamente al Ministerio Público Fiscal, es el principio de objetividad que tiene el Ministerio Público Fiscal, que tiene el fiscal. El fiscal no investiga cualquier cosa ni de cualquier manera, lo hace en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo, no es a dedo, no es yo elijo al que quiero, no, eso es a través de un sorteo. Bueno, ¿eso se cumplió en este caso? No, se vulneró de una manera grosera. Y no lo digo yo. Esto surge de revelaciones periodísticas que se han ido acumulando y que nosotros vamos a exhibir muy brevemente, muy brevemente. Y va a empezar nada más ni nada menos que de la boca de quien hizo esta denuncia, que es el periodista Diego Cabot. Lo escuchamos. Yo lo llamé a Stornelli y le dije que quería hablar con él. Yo no lo conocía, había visto una vez nada más y lo había consultado alguna vez por teléfono por alguna causa que me interesaba que él llegaba. Me dijo, vaya a la fiscalía. Yo le dije si podíamos juntarnos en otro lado. Nos juntamos en un bar en Palermo. Y en un momento le dije, bueno, mira, saqué de la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopias que tenía ahí. Y en ese marco, en esos días de marzo, que fue la fecha que están ahí, porque yo tomé nota de cada uno de los días, me junté, lo llamé al fiscal, como lo llamó este hombre de D'Alessio, exactamente el mismo caso, de uno lo llama un fiscal y dice, mira, tengo posibilidad de tener esto, o tengo esto,
o voy a tener, o puedo llegar a conseguir, o me van a contar tal o cual cosa. Y entonces ahí fue cuando empezamos las conversaciones con el fiscal, digamos, y fue en esa fecha y dimos vuelta, nos juntamos varias veces. Ustedes lo escucharon. Lo llamó igual que D'Alessio y se juntó con el fiscal y le mostró qué era lo que iba a hacer. Ahora ustedes pueden decir, bueno, no es tan extraño que a un fiscal se le pregunte cómo se hace una denuncia. Esto fue mucho más. Pero no era solo el fiscal. El mismo periodista cuenta en un artículo posterior que también se reunió con el juez Bonadío. Es decir, antes de que este expediente se iniciara, ya el fiscal y el juez habían tomado contacto directo con la prueba. El juez incluso hacía hasta manifestaciones sobre el valor que tenía esto, haciendo una similitud con la Roseta egipcia. Pero lo que es también determinante, señores jueces, es que daba indicaciones, que había que mantener el silencio, que todo esto tenía que ser guardado bajo 7 llaves. Ustedes dirán, bueno, esto se tiene algún correlato con la actividad procesal, y la verdad que no tiene ningún correlato. Porque si uno va al expediente, se va a encontrar, se va a chocar con la mentira que está documentada, y la puesta en escena y consolidación de una maniobra de forum shopping que no debe tener antecedentes por su gravedad en la justicia argentina. Miren, vamos a seguir mostrando ahora partes del expediente, en donde, ¿cómo se gesta esto? Nos hacen creer que un día, casualmente, el periodista se presenta en la fiscalía como si nada de lo anterior hubiese existido. Él se toma una nota, se ordena que le tomen una declaración. De la declaración no surge absolutamente ninguno de toda la información que vimos antes. Y bueno, después de esto se la mandan al juez y el juez fabrica una especie de conexidad con otro expediente que ellos tenían, que es el gas licuado. Un expediente que, por cierto, ustedes conocen muy bien porque han dictado sentencia. Y esa conexidad, si hubiese existido, no les hubiese permitido a ustedes estar simultáneamente en estas dos audiencias. O sea, era una mentira que ya existía desde el principio. Y esa mentira les sirvió para que durante 4 meses tuviesen la causa. Primero se quedó un mes en el juzgado, después se la devolvieron al fiscal. La fiscalía la recibe el 11 de mayo y finalmente se termina desenmascarando la mentira porque se dan cuenta que esto no se puede extender en el tiempo y que lo de la relación de la conexidad era todo un verso, con perdón de la expresión. Y bueno, y entonces se tiene que formar otra causa, pero que no va a sorteo, se la quedan ellos. ¿Cuáles son las conclusiones de esta primera parte? Bueno, las conclusiones son evidentes, perdónenme que lo diga, pero es parte de mi trabajo hacer estas apreciaciones. Pero si hay algo que no podemos discutir, después de lo que vimos, dicho por los protagonistas, por un fiscal que está directamente ante un periodista que dice yo te fui a ver antes, es que el juez y el fiscal tomaron intervención en el caso antes del inicio del proceso judicial, que se vulneró el sistema de asignación de causas, que el expediente contiene severas falsedades ideológicas. Y vamos a ver que en la sentencia del caso D'Alessio, muchas de estas cuestiones vuelven a aparecer. Y no son hechos aislados, sino es una matriz con la que se ha procedido en este expediente y que genera justamente una situación de invalidez que no puede ser superada. Pasamos al segundo tema que planteamos y es al que hemos denominado la estafa de los arrepentidos. Y acá vamos a ser claros y contundentes. Este proceso se sostiene sobre un artificio que resulta ser la utilización de la supuesta ley de los arrepentidos y que nosotros llamamos la estafa de los arrepentidos. Porque en realidad aquí no se utilizó un mecanismo legal. Aquí lo que se hizo es convertir a la justicia, en un elemento de presión y de chantaje.
que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio, y es el de tener la posibilidad de ejercer el derecho de declarar lo que uno considera que hace a su derecho. Bueno, eso no se hizo en este expediente, se vulneró de una manera tan grosera que indudablemente, por lo menos desde el lado de esta defensa, no tiene antecedentes. ¿Cómo empezó la maniobra? El inicio de la maniobra. La maniobra empezó con una oleada de detenciones e indagatorias. Esto se hizo no como búsqueda de la verdad. O sea, no es que a todas estas personas que estamos viendo aquí, a las que se les ordenó la detención, se lo hacía como un propósito de investigación, no. Era un mecanismo de presión. Se trataba de un operativo diseñado por el juez y por el fiscal para quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel. Ahí estamos viendo en esa ficha que mostramos recién quiénes fueron las víctimas de estas detenciones, y después vemos en la ficha siguiente, esta que estamos exhibiendo, cómo se cita a prestar declaración indagatoria, y obviamente, Cristina Fernández de Kirchner también tenía que estar incluida. ¿Qué pasó cómo siguieron los hechos? Bueno, esto ocurre el 31 de julio, el 1 de agosto, se consigue una de las detenciones, y una de las primeras detenciones es la de Oscar Bernardo Centeno. Y ahí vemos cómo le toma la declaración indagatoria. Y quiero ser claro, eso no es una declaración indagatoria, eso es un simulacro de indagación, de declaración indagatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira, ahí no hay más que una identificación de Centeno, e inmediatamente aparece el fiscal diciendo que le hace saber la existencia de la ley del arrepentido, bueno, y que este sería el camino como para solucionar el problema. Eh, Es realmente grave, señores jueces, que haya pasado esto y que no haya tenido una sanción antes. Pero los hechos siguieron ocurriendo. Y a partir de esta situación, en realidad, lo que ocurre con el resto de los detenidos es muy distinto. Es evidente el contraste que pasa cuando a las otras personas detenidas se las indaga ahora con sus propios defensores. ¿Y cuál es la reacción que tienen todas estas personas? Vamos a ir viendo uno por uno de manera muy rápida cómo los inquisidores se vieron frustrados, porque cada una de las personas que iban a prestar declaración lo hacían directamente mostrando que ellas no iban a confesar ningún delito. Ahí vamos viendo en pantalla las distintas personas, como, bueno, no las voy a nombrar uno por uno porque están viendo sus identidades, pero ninguno de ellos fue quebrado. Todos ejercieron su derecho en compañía de sus abogados defensores, y de esa manera eh, cumplieron con una garantía constitucional, ¿no? Que es ejercer el derecho a ser oído. Bueno, muy bien. Ninguno de esas personas fueron, como les digo, quebradas. Entonces había que quebrar alguna. Vamos a llegar hasta el final de las declaraciones estas que estamos mostrando. La última es la de Goicoechea. Y entonces se va a producir el primer quiebre. Y el primer quiebre era justamente el que tenía que producirse sobre el eslabón más débil y más frágil de esta cadena. Y eso es Oscar Centeno. ¿Cómo se lo quiebra? Primero con una exposición mediática totalmente innecesaria e ilegítima que se hace de personas detenidas, el cambio de abogado, por demás sospechoso, y necesariamente si teníamos que entablar una negociación, bueno, no tenía que tener ningún tipo de viso de prueba esto. Entonces se iba a omitir un recaudo que tiene la ley, que es el registro audiovisual. Las declaraciones de los arrepentidos y las negociaciones de los arrepentidos tienen que tener este tipo de registros. En este caso no se dio, y vamos a ver cómo este es otro elemento de la sentencia del caso de Alessio, en donde lo pone de manifiesto en uno de los casos. Nuevamente, no es un caso aislado, es una matriz de corrupción.
Bueno, simplemente para que quede constancia, vamos a mostrar un video en donde se va a ver cómo lo exponen mediáticamente al señor Centeno. Dentro del programa, recordemos, de testigos protegidos. El ex chofer de la Subsecretaría de Planificación no brindó ningún detalle. Bueno, esto también es recogido en los diarios. El abogado que tenía el señor Centeno, Norberto Frontini, sale a hacer algunas declaraciones, aparece esto en artículos periodísticos, pero es mucho más relevante escuchar la voz de Frontini en esta declaración que vamos a ver a continuación. El día anterior, a la tarde, tarde de noche, recibo un llamado de la entonces, supongo que entonces, pareja de Centeno, no recuerdo el nombre de ella. Me dice que lo habían detenido y que me ocupé de la cuestión. A primera hora pasó por mi estudio, hago lo que cualquier abogado promedio haría, que es preparar un pedido de escarcelación, y me fui para Comodoro Pi. Lo primero que hice fue ir a la alcaldía del edificio. Hicieron unas consultas al personal del servicio penitenciario, me dijeron que no podía verlo. Bueno, subo al juzgado con la intención de de presentar el escrito ese de escarcelación. Eh, Primera sorpresa, no me lo reciben. No es que no lo tramitan, no me lo reciben, me lo devuelven. Yo llevé, como en ese momento se hacía, el original, la copia, y la empleada que me atendió en mesa de entradas no me lo recibió. Me dijo que no me lo podía recibir. Bueno, ya, primer momento de sorpresa, me quedo dando vueltas, tuvimos una discusión, me quejé más o menos ásperamente, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, ya, ¿cuánto tiempo pasó? No sé, pasó todo el día. En un momento recuerdo que Bonadío, había pasado el horario hábil incluso, si Ariel lo recuerda o no recuerda, Sí, me vendría bien que me ayude. Había pasado el horario hábil, estábamos poca gente. Yo, unos custodios, Ariel, otros periodistas. Sale Bonadío para ir al baño, y cuando vuelve a entrar al juzgado, como que los custodios hacen correr a todo el mundo de ahí. Quedo yo solo, yo solo. Una escena bastante rara, y hay un movimiento y por el pasillo lo traen a Centeno, custodiado como si fuese un, no sé, Aníbal Lecter parecía. Y lo entran al juzgado, no pude hablar con él. Al rato, pasó Stornelli con dos colaboradoras, entraron al juzgado y al rato también, largo, salió un funcionario de Bonadío, que en un paso de comedia bastante patético, porque era como un tipo que se estaba contando un chiste a ujú, sí mismo, empieza a vociferar el nombre de un colega, con el que yo había compartido una función. Obviamente el colega no estaba yo solo ahí. Y dice, no, siempre me los confundo, se rió y me comunicó bueno, que Centeno había decidido cambiar de abogado, de designar a la defensa oficial, así que me despedí amablemente y me fui. El día antes... Bueno, bueno, esto que esto escuchamos y que lo quise mostrar era una constante en ese juzgado. Todos nos quejábamos y no teníamos un lugar en donde se satisfacieran nuestros reclamos. La vulneración del derecho de defensa era constante. Y lamentablemente esto pasó como un hecho más, como si fuera un hecho casual, en donde todos nos teníamos que conformar con que se nos tratara de manera ilegal. Bueno, pero volviendo al tema, ¿qué pasó con Centeno? Lo expusieron, le sacaron el abogado, no había registro y le hicieron firmar un acuerdo de arrepentido. Fue a declarar y dijo, bueno, ahora me remito a la declaración. ¿Qué pasa cuando se cometen este tipo de arbitrariedades? ¿Cuáles son las consecuencias de estos accionares ilegales? Y yo quiero ser muy claro, señores jueces. Cuando se ingresa en el terreno de la ilegalidad y se fuerza una confesión, tiene efectos paradojales, porque en lugar de acercarnos a la verdad, la distorsiona. ¿Eh? Y eso lo vamos a ver con esta cuestión, le diría, trágico-cómica, que fue el destino de los cuadernos. ¿Qué pasaba con los cuadernos? Qué es lo que va diciendo en un primer momento Centeno y cómo va cambiando de versión? Miren, cuando declara ante la fiscalía, dice que los 8 cuadernos
ahí lo estamos viendo, los tiene en su casa. Bueno, obviamente es un elemento muy importante. Pero hay en esa acta muchas inconsistencias. Ahí marcamos simplemente una. Y ya entre todas las cosas que digo parece como que no fuera importante. Pero es tan claro que ese acta está dictada que hasta en determinados momentos Centeno habla como si fuera primera persona y en otros habla directamente como tercera persona. Es decir, es evidente que esto está hecho de manera irregular. Pero volviendo al tema de los cuadernos, todas estas causas se mantienen siempre con un apoyo extraordinario de los medios de comunicación. Entonces había que mostrar el mega operativo que hacían en lo de Centeno, a ver si aparecían o no aparecían los cuadernos. Lo vemos. Es un nuevo arrepentido de la justicia. Cuando llegaba también en un mega operativo, ahí lo estamos viendo, llegaba a la casa donde estuvimos nosotros anoche. Exactamente. Cruzamos ahí una... Nada más. A ver. ¿Conforme con la declaración de Centeno hoy? Está en secreto el sumario, muchachos. Pero ¿cómo fue el resultado del allanamiento? Más allá del secreto del sumario. Está en secreto el sumario. Permiso. ¿Está conforme con el trabajo que se está desarrollando hasta el momento? Sí. ¿Vinieron a buscar los originales de los cuadernos? Está en secreto la causa. ¿Estaban acá, doctor? ¿Encontró algo positivo del allanamiento? Estamos trabajando y en secreto, no se puede. Es un nuevo arrepentido. Bueno, vemos estos videos, ¿no? En donde parece que estuviésemos presenciando una serie americana, ¿no? Donde el fiscal camina y... Bueno, fracasaron, no estaban los cuadernos, entonces vuelve a declarar Centeno. ¿Y qué pasa? Ahora cuenta con lujo de detalle que los cuadernos no existen más, que los quemaron. Que los quemó él y da toda una explicación. Bueno, hasta aquí todos pensábamos que los cuadernos habían desaparecido, se habían quemado. No, aparecieron un año después, justamente de la mano del periodista que había hecho la denuncia. La verdad que estamos en presencia de un hecho muy grave. Y este hecho, cuadernos que aparecen, desaparecen, nunca fue investigado. Nunca fue investigado. El fiscal, cumpliendo con su deber de objetividad, bien, gracias, nunca lo hizo. Y todas estas cosas nos llevan a decir, aunque sea de una manera muy, muy fragmentada, en el marco propio de lo que son las cuestiones preliminares, que si se hubiesen hecho determinadas averiguaciones, hubiesen saltado cuestiones que son muy relevantes y que tuvimos recién la posibilidad de verificar gracias a la instrucción suplementaria que se hizo ante este tribunal. Y me refiero específicamente a una pericia caligráfica muy profunda, muy exhaustiva, en donde se determinó que esos cuadernos tenían más de 1.100 alteraciones, 1.100 alteraciones, donde los peritos determinaron que no era posible saber cuándo estos cuadernos fueron hechos, entre otras muchas irregularidades que están resaltadas ahí en la pantalla. Pero también gracias a la tarea que desarrolló una de las defensas de uno de los empresarios que están siendo aquí enjuiciados, se inició otro proceso judicial, que también está incorporado como prueba a este proceso, y es la causa Bacigalupo, en donde también se determina que en esos cuadernos, hay manos de personas ajenas, concretamente del señor Bacigalupo. Es decir, Bacigalupo también metió la mano en los cuadernos. Fíjese la gravedad que tiene todo esto, porque esta es la prueba sobre la que construyen todo. Y se hace también en ese proceso un amplio estudio pericial, incluso lingüístico, en donde se llegan a determinaciones, digamos, catastróficas para quienes creemos que esto tenía algún viso de realidad. No, aparece que los cuadernos tienen espacios vacíos, que hay palabras que están deformadas, contenidos, en fin, hay una serie de cuestiones que surgen de lo que estamos poniendo en pantalla, e incluso lo que se menciona en la página siguiente, que existen incluso dos cuadernos que dan toda la impresión o que permiten llegar a una inducción de que fueron dictados. Esta es la prueba sobre la que se construyó esta causa. Los arrepentidos
y los cuadernos. Bien, tendría conclusiones en el medio que hacer, pero sé que tengo poco tiempo y quiero respetarlo. Veamos cómo se avanzó con el resto, porque no hay una, ustedes pueden decir, bueno, hay un solo arrepentido. No, no hay un solo arrepentido, hay más arrepentidos. ¿Y cómo se los quebró a los otros? Bueno, se los quebró, como les decía, a través de una extorsión, y que es la detención preventiva. ¿Cómo sabemos que esto es el mecanismo con el que se quebraba a estas personas? Bueno, esto surge de revelaciones periodísticas, de las manifestaciones de los imputados, o de varios de ellos, las denuncias de los abogados y algunos elementos que fueron secuestrados en otro expediente y que es la actuación del Servicio Penitenciario Federal. Vamos rápido porque la verdad se muestra así. Otra vez, en cuanto a las revelaciones periodísticas, vamos a escuchar, o vamos a verlo, en este caso, al periodista Diego Cabot, que explica cómo fue la negociación. Y directamente dice, el fiscal, el juez y el fiscal presionaban a los imputados con la certeza de que permanecerían encarcelados y así lograran la confesión. Esto lo dice el periodista y esto no está desmentido en ningún lado. Y en ese artículo se abundan en todas estas cuestiones, repitiendo esa frase ya terrible y pública de que no hay sortijas para todos. Cómo se los convencía a los abogados defensores, decir, bueno, o confiesa o se va a quedar preso. Otras manifestaciones también, entre comillas, que vemos en la página siguiente. Acá no sale nadie. El fantasma de Lázaro Báez, que estaba preso en esa época ya hacía unos cuantos años. Y concretamente, es decir, si no hay una confesión, no hay excarcelación. O sea, la antítesis de lo que tiene que ser un proceso judicial. Bueno, uno puede decir, este era lo que decía el periodista. Bueno, no, esto es lo que se verificaba en el expediente y vamos a ver un caso, bueno, puedo mostrar mucho, pero muestro un caso nada más, que es el del empresario Rodolfo Poblete. ¿Y cómo fue la secuencia de Poblete? Bueno, esto es nuevamente una matriz. Lo citan a indagatoria, no lo consiguen quebrar y lo dejan preso porque no confesó. Bueno, lo vemos ahí y naturalmente hay que exhibirlo porque si no hay show, esto no sirve. Y vemos cómo lo exhiben ahora. Miren. Ahí está Poblete en el medio. Bien, bien. Vimos el video y cómo continuó la historia. Bueno, tuvo que venir el señor Gabriel Romero y confesar que había hecho pagos. Y de esa manera, entonces el juez lo dejó en libertad. O sea que acá el tema del riesgo procesal, el principio que tiene que ver con la garantía de inocencia, acá no rige nada. Acá directamente, si confesás, salís, si no, te quedás adentro. Y acá lo muestra este caso, que es un caso testigo. La mayoría de estos casos fueron de la misma manera. Y esto se reflejaba en los medios de comunicación y se lo hacían también a los otros empresarios. Acá un periodista vuelve a contar esta misma situación fidedignamente y muestra como dato de color lo que pasaba con otros empresarios, la visita de Dragonetti al juzgado, esposado y con casco. Es decir, todas estas cosas pasaron y las fueron naturalizando como si fuera normal. Y no lo es. Y por eso lo estamos planteando ahora, para que retornemos al Estado de Derecho. Bueno, naturalmente las víctimas de todos estos aprietes fueron la fuente de información más importante. Y vamos a ver a continuación lo que decía uno de estas personas, Rafael Llorens, en su declaración indagatoria, en donde ponía de manifiesto ante el juez las barbaridades que se le estaban realizando, en donde directamente lo trasladaban a cualquier hora, lo sometían a premios.
¿Para qué? Porque lo tenían que quebrar. Y esa era la única manera. Y lo dice, la única manera de que él confesara. Y lo dice él, y lo pone en un acta. ¿Esto lo investigaron? No, no lo investigaron. Vamos a ver a otra de las personas detenidas, y este lo va a contar ahora sí, en directo, vamos a escuchar la palabra, que es de el señor Ferreira. Escuchamos el video. Escuchamos el video. En el caso mío, yo no estaba en la agenda. A mí me agregaron. Y ese era el gran tema, porque yo decía, ¿qué quieren de mí, a mi abogado? ¿Qué quieren de mí? No, no, no. De vos quieren solo que te arrepientas y que le incrimines a Cristina. ¿Cómo que le incrimines? Lo mismo que quiere el fiscal, sí. ¿Y qué te dijo el fiscal? Y el fiscal me dijo, lo que queremos es que te arrepientas y reconozcas que has ayudado, que has colaborado con estos mugrientos. ¿No? ¿Qué mugrientos? ¿A qué mugrientos te referís? Y dice al matrimonio acá de la Rosada. Bueno. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó, señores jueces, y esto lo tiene que saber toda la gente. Pero hay más, porque no es el único caso. Vemos a continuación otro, Fabián Gutiérrez, que también habla públicamente. El 9 de junio, hace poco, el 9 de junio de este año, estábamos en el programa. A las 20:31 me llega un chat. Dice, mirá, me mandan 2 causas del 2018. Yo no sabía a esa altura quién era. Me dice, mira, estábamos hablando con Irina y con Juan de cómo armaban causas y de los aprietes. Se ve que se vio también representado por lo que hablábamos. Mira, me manda 2 párrafos que ahora vamos a ver más agrandado. Más abajo en el chat, 20:31 el chat, estábamos en el programa. Por eso a veces cuando ustedes me miran que veo el celular, es porque permanentemente recibimos información. 20:33 dice, mi causa, mirá, y manda un audio, 20:37, ahí está la foto. Fabián Gutiérrez, yo hasta ese momento no sabía quién era. Ahí le digo, 20:51, perdón, ¿quién sos? Le pregunto yo. Entonces él me responde a las 21:13, Fabián Gutiérrez, te mostraba lo que hacían, que es verdad, porque a mí me pasó. Soy el ex secretario de Cristina, a las 21:14, y ahí termina el chat. Bueno, obviamente estamos en la mitad del programa, yo lamentablemente después no hablé con él, no volví a hablar, y vamos a ver el audio que me mandó. Escuchen atentamente el audio de Fabián Gutiérrez que me manda el 9 de junio a las 20:37. Esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. Clarito, ¿no? ¿Escuchó? ¿Con qué lo extorsionaban? ¿Cómo extorsionaba Stornelli Bonadío y el macrismo? Lo extorsionaban con que iban a poner presa a la hermana y a su madre si él no declaraba en contra de Cristina. Bueno, hay muchas más situaciones de estas, y quiero concentrarme ahora en algunas manifestaciones que hicieron abogados en este expediente, y me refiero a los doctores Medrano y Arce, defensores de Roveda, en donde se explica directamente que estas personas, que su defendido tenía que confesar, aunque sea una mentira, porque si no lo iban a dejar preso, y si no, no recuperaba la libertad. Tenía que mentir, tenía que mentir. Y como esto era un procedimiento extraordinariamente irregular, entonces se tomaron el trabajo correctamente de generar un acta ante un escribano público en donde se documenta esto en tiempo real. Y esto es muy importante por lo que vamos a ver en el caso de Alessio. Esto era el temor que tenía el fiscal, y por eso va a mandar una cámara oculta a un defensor. Esta es una prueba irrefutable de lo que estamos viendo, de que toda esta instrucción se encuentra nula,
de una nulidad absoluta. Son muchos los abogados que hacen. Yo recogí algunos, con todo respeto para mis colegas, y recogí también ahora, a continuación, uno que es del doctor Jorge Valerga Arauz, nada más ni nada menos que uno de los jueces con mayúscula que tiene nuestra democracia. Y cuenta las maniobras extorsivas, mafiosas que le hicieron a su cliente. Hasta llegar a la demasía, como en las películas justamente de la Cosa Nostra, en donde el juez le dice, el que avisa no traiciona, para quebrarlo y decir que venga el otro día a ver si confiesa o no. Esto pasó en la Argentina y no podemos mirar para otro lado. También seleccioné un audio del doctor Cunio Libarona, dado su carácter de actual ministro de Justicia, en donde esto que yo estoy diciendo lo cuenta él de manera pública. ¿Tu defendido, Tasseli? Mira, Tasseli es así. Está detenido, la verdad que no sé por qué. ¿Fundamentó, al menos verbalmente, te fundamentó el juez el motivo de la detención preventiva? No, simplemente dijo, el juez ordenó la detención y entonces queda detenido. Lo que me resultó raro es que se estaba hablando de los cuadernos, si eso era la imputación, hasta ahí entendía, pero después le entró a preguntar de otras cosas. Si no soy indiscreto profesionalmente, ¿qué le preguntó? De transportes, quizás, porque Tasseli también anduvo en transportes. Entonces le empezó a preguntar de transportes, y que no era el objeto de la imputación. Y me parece que, me preocupa que esto tenga que ser así. Tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso. Me dio esa sensación y me alarmó cuando me fui. Es decir, hay que ir y confesar, si no quedas preso, y no me gusta. Pero para que me quede claro, Tasseli negó la imputación y no está previsto que se presente como colaborador imputado. No, salvo que quede preso, entonces va a tener que inventar algo y confesar algo, involucrar a alguno. Es bravo eso que está diciendo. Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno. ¿Tu defendido, Tasseli? Este es el modus operandi. Este es el modus operandi. Hay que mentir, porque si no, quedas preso. Y todas estas cosas ocurrieron mientras funcionaba esa asociación ilícita que se probó en la causa de Alessio y que tenía conexiones con servicios de inteligencia, que tenía conexiones con lo que alguien llamó los sótanos de la democracia. Bueno, y eso se refleja en la causa también, porque fíjense, en otro expediente se hace un allanamiento y ¿qué encuentran? Que en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, el área 50, hay una planilla en donde aparecen nombres de personas que iban a ser detenidas o de dónde las iban a alojar. E incluso la última persona que aparece es Cristina Kirchner. Es decir, fíjense hasta dónde estaban cebados, que se animaron a hacer este tipo de actividades ilegítimas. Avanzo rápidamente. Hay muchas más cosas, pero avanzo rápidamente. Quiero marcar ahora otro problema que se presentó en la causa y que es las interferencias del poder político en la cuestión de los arrepentidos. Mire, voy a ser muy breve y con mucho respeto. Si vemos a continuación, aparece un periodista, Jorge Rial, en donde nos explica en cuatro tweets, en donde qué estaba pasando con un señor Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, en donde Mauricio Macri, dice el periodista, le dijo, anda y hacé lo que dice Stornelli. Poné la cara y hacé lo que te dijo Stornelli. Y esto surgía aparentemente de una reunión en la que habría estado Calcaterra con el fiscal y el fiscal le decía, anda, vení, confesá y salís libre. Bueno, uno puede decir, bueno, es un periodista y tiene una determinada línea editorial. No, no es así. Otro periodista de una línea editorial completamente distinta vuelve a contarnos el mismo lamentable episodio. Fuentes muy seguras me dijeron este fin de semana que el presidente habló con su primo para sugerirle
No solo que entregue a Sánchez Caballero, también para decirle a él, a su mismo primo, que colabore con los jueces. Ángelo, abro comillas, dicen sus parientes, está empezando a entender que no tiene más opción. Me explicaron fuentes de la familia. Fuentes muy seguras. Bueno, uno puede decir son versiones periodísticas, no, uno va a la causa, mira y pasa exactamente eso. Se presenta en la mesa de entradas el 6 de agosto, inmediatamente ya lo convocan a prestar declaración indagatoria. Nunca vi una convocatoria de este tipo en el momento, en la mesa de entrada, y en el marco de la declaración tiene que incorporarse al sistema de ley de arrepentidos. Sigo. Ahora vamos a ver un episodio todavía de corte más mafioso, y es la protección de amigos. Porque, repito, cuando se ingresa en el terreno de la ilegalidad, ya no hay límite. ¿A qué me refiero con la protección de amigos? Es público, o era público, que el juez Bonadío tenía una relación de amistad personal o de proximidad con la familia Eskenazi. Un medio periodístico publica esta nota, pone esta foto en donde muestra justamente al juez con este otro empresario. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Hay una declaración de un señor Ernesto Clarence que cuando vierte sus dichos en la fiscalía, el 17 de agosto, dice que entre las personas que supuestamente pagaban coima, bueno, estaba el señor Eskenazi, el grupo Petersen. 17 de agosto. Unos días después, 23 de agosto, va a declarar ante el juez y cambia la declaración. Y dice, no, este ya no está. El amigo del juez no, ya no está. Y meten por la ventana a otros empresarios, a los que el juez seguramente quería perseguir, y es la empresa CPC. Y sus accionistas son Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esto es lo que aparece en el expediente. ¿Cuál es la interpretación que hay que hacer? Miren, no la voy a hacer yo. La voy a mostrar en boca de un periodista que, por cierto, tiene una distancia importante con los intereses que yo represento. Dicen que Clarence, es una versión que la tengo de 3 personas distintas, es una versión delicada, que Clarence los nombró y alguien les dijo, si querés no estar preso y que te convalide el juez Bonadío el acuerdo como arrepentido, tenés que sacarlos a los Eskenazi del tema. Y aparentemente se los sacó. Sería gravísimo si fue así, sería un escándalo. Dicen que Clarence... Aparentemente no. Lo sacaron. Bueno, la cuestión que sigue es el direccionamiento de las declaraciones de los arrepentidos. Son secuencias que siempre van en la misma línea. Es decir, no solamente los aprietan, sino que ahora le dicen tenés que declarar algo. ¿Y qué es lo que tienen que declarar? Objetivo CFK. Vamos a ver a otro periodista cómo lo cuenta. Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Bonadío. Bien. Bueno, de bien no tiene nada, es simplemente una expresión para continuar el relato y ver cómo esta maniobra de decir cualquier barbaridad llega hasta límites inconcebibles. Y no porque no hubiese mentiras anteriores, sino porque ahora, en una de las declaraciones, José López, ante la Fiscalía, llega a decir que los bolsos que había tirado en un convento y que había sido justamente juzgado por eso, eran de Cristina. Y le pone, y hace una secuencia diciendo, esa plata me la dio el señor Gutiérrez, un ex secretario de Cristina. Es decir, hasta se llegó a esto. Bueno, esta manifestación la investigaron de alguna manera, no, le metieron en la declaración y ahí quedó. Tuvo que salir el fiscal
que investigaba ese proceso, el fiscal Delgado, un fiscal con mayúsculas, un fiscal como corresponde, y salió a hacer declaraciones y dijo, mire, lo que está diciendo López es totalmente falso, no se corresponde con la prueba que tengo a mi disposición. Y lo mismo hace Fabián Gutiérrez, que en otra declaración dice que esto es absolutamente falso. Bueno, para concluir esta parte, y ya voy a entrar en la última cuestión, me resta mostrar algo que es, diríamos, la frutilla del postre. Dijimos que había en la ley del arrepentido una necesidad de que hubiera un registro audiovisual, ese registro no se cumplió, lo hicieron por escrito, pero además lo que hicieron por escrito era falso. Y esto no lo digo yo, lo vamos a escuchar de boca del fiscal Stornelli. Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido. No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría ser yo que las diga. O sea, no sé, un poco bajo el audio, no sé si escucho bien. El fiscal dice que no lo que la persona le decía. ¿Por qué? Porque había una especie de pacto de confidencialidad. ¿Pero de qué confidencialidad me habla el fiscal? ¿Pero qué estamos todos? Doctor Veraldi, no sé si me escucha, hay un acople del audio que entiendo que es suyo. Está bien, gracias, doctor, por advertirme. No, por favor. Y bueno, voy a ir concluyendo entonces. En realidad me queda un último bloque y es las revelaciones del caso D'Alessio. Las revelaciones del caso D'Alessio y los hechos que se tienen por probados. Como les dije, es una sentencia monumental, una evaluación de la prueba que se ha hecho con el mayor rigor técnico. Y lo que me pareció muy importante es rescatar 4 casos y que vamos a ver a continuación. El primero de estos casos es el caso Barreiro. Quiero recordar que Ricardo Barreiro había sido detenido en esta causa y que con posterioridad a ello, sus hijos, Pablo y Sebastián Barreiro, comenzaron a ser víctimas de una maniobra extorsiva. Déjenme poner un video más, es muy claro esto, quiero que lo escuchen de boca de Pablo Barreiro. ¿Quién te intentó contactar, D'Alessio? Claro, por Carlos Lignani me dice, mira, este pibe maneja la seguridad en este momento, maneja todo, es el que está con el tema de las preventivas, almuerzan y cenan una vez por semana con Bonadío y con Stornelli, así que tenés que ir a verlo, porque es inminente la detención tuya. Están calientes con vos, el juez y el fiscal están muy enojados porque vos y tu papá no están diciendo la verdad, evidentemente algo están ocultando. Y digo, la verdad que no sé a qué te referís, pero bueno, obviamente cuando te dicen esto, yo estaba con mi hermano allá en Buenos Aires, nos citaron ahí a un famoso hotel de Puerto Madero, y bueno, ahí llegó este muchacho, primero, Lignani nos hizo toda la introducción de quién era. Y bueno, nada, después llegó este muchacho ahí y me dijo, mirá gordo, escuchame gordo, me decía, una cuestión así de chequearla, no sé. Mirá gordo, acá Bonadío y Stornelli están re calientes con vos, con tu viejo, porque la verdad que no están aportando nada, no están diciendo nada. Digo, pero ¿qué es lo que quieren que aporten? Y no sé, mirá, tienen que, ¿cómo es? Tienen que hablar, tienen que decir algo, porque la verdad que no están diciendo nada y a ellos no les sirve y están enojados con esto. La verdad que no sé qué es lo que necesitan que diga. Así que bueno, el pibe me dice, mirá, yo lo que te ofrezco es ir a hablar con Stornelli, vos vas, hablas con Stornelli, yo te llevo, entras por la puerta de atrás de Comodoro Pi, hablas con Stornelli, te arrepentís, lo haces, le decís a tu viejo que se arrepienta y a los 5 minutos lo tenés a tu viejo con vos ahí en Comodoro Pi.
obviamente que juegan con esa presión, ¿no? Claro, jugaban con la libertad de tu padre y con la amenaza de detenerte a vos. Claro, exactamente. Me dicen, mira, vos sos un pibe muy joven, sos un buen pibe, yo sé que vos sos un buen pibe, así que la verdad que no quisiera que te pase esto, yo te quiero ayudar a vos. Y me dice, bueno, todo esto, yo digo, bueno, no sé, vamos. Pero el tema es así, mira, a mí me tenés que traer $500.000 y esto, obviamente que la plata no es para mí, es para repartir, yo tengo que repartir con mucha gente, entonces le digo, mirá, yo imposible que te junte $500.000 en este momento, le digo, yo estoy sin trabajo, mi padre está preso, te puedo ofrecer, no sé, algún título de propiedad de la casa de mi madre, de mi padre, alguna camioneta, no sé, alguna plata guardada, no me estás entendiendo. ¿Y te decían que el dinero era para Stornelli? No me lo decían, pero te lo van a entender, ¿no? Como que ellos tenían que repartir ese dinero, que no era solo para ellos, no era que solamente por eso era tanta plata. Todo esto que nos acaba de relatar Pablo Barreiro es lo que vamos a ver en la sentencia como un hecho probado. ¿Qué es lo que se encuentra probado? Bueno, efectivamente, la maniobra extorsiva de la que fue víctima por parte de esta organización mafiosa, una verdadera asociación ilícita. Pero hasta aquí es lo que en definitiva D'Alessio y su cómplice hizo. Pero le agrega al tribunal y le da énfasis a una cuestión que no es menor, y es que como consecuencia de todo eso, o como último acto, no es como consecuencia, pero sí como último acto, Stornelli termina recibiéndolo a este señor Pablo Barreiro, que va en compañía de un abogado que se llama Luis Miguel Vila. La verdad que no sé por qué esta persona está yendo a una fiscalía, porque no tenía imputación, no tenía nada. Pero lo cierto es que va a esa fiscalía, lo recibe Stornelli y hacen este acta. Esto está en la sentencia. Y a esta acta, primero el fiscal ante el juicio y después los jueces le dan una gran relevancia, porque no documenta nada. No documenta absolutamente nada. El Ministerio Público, el fiscal Colombo, hace un llamado de atención muy severo diciendo, ¿cómo puede ser que hicieron ese acta si iba a ir a hacer un arrepentido? Si era un arrepentido, ¿por qué no hicieron acta de arrepentido? ¿Por qué no le pusieron la imputación? ¿Por qué no pusieron las condiciones mínimas? No pusieron nada. ¿Qué es esto? Un hecho gravísimo y que muestra el patrón. Hacen actas que no reflejan la realidad, así como venía pasando desde el principio del proceso. Pero además tiene una gravedad mayor, porque ahí dice que está presente en la diligencia, vamos a decir así, el abogado Vila, y el abogado Vila declaró en el juicio de D'Alessio y dice que él no entró, que no entró. ¿Y entonces qué pusieron ahí? Otra falsedad ideológica. Ya son varias, ¿no? Pasamos al siguiente caso. Que es el de Pedro Echévez. Pedro Echévez es un empresario que también fue víctima de esta mafia, que lo extorsionó para ver si ponía dinero para no ser, este es distinto, es para no ser involucrado. Ya ahora, diríamos, no es para sacarte, sino para que no entres a la causa. ¿Cuál es el dato revelador que tiene este caso? Y que tiene una cantidad de prueba que es abrumadora. ¿Y por qué tiene esa cantidad de prueba? Porque el señor Echévez grabó en varios momentos las cosas que iba viviendo con el señor Marcelo D'Alessio. ¿Qué se ve en estos párrafos que estamos presentando ahora? Primero, que había un esquema progresivo de intimidaciones. Es decir, ¿cómo lo iban apretando? Bueno, una de las formas que lo iban apretando, lo vemos en la ficha siguiente, y lo dicen los jueces, no lo digo yo, es mostrar cuáles eran los contactos que la organización, la mafia, tenía con el fiscal Stornelli y con otros magistrados. Era mostrarle la autoridad.
para que se quebrara y pagara. ¿Y cómo se probaba esa relación tan estrecha, ese vínculo tan íntimo que tenía la mafia con el fiscal? Y bueno, lo muestran aquí, con capturas de pantalla del celular de D'Alessio con el de Stornelli. Y muestran esto, muestran cómo se hablaban, el nivel de confianza que existía. Acá no existe ninguna duda de que estos son mensajes que provienen del mensaje del teléfono de Tornelli, porque esto fue peritado en la causa y se explica que estos son mensajes genuinos, es decir, que cuando se habla de capturas de pantalla estamos hablando de prueba irrefutable. En ese chat, en ese mensaje, hay algo que dice convencelo a Rodrigo. No se olviden de eso. Les pido, señores jueces, por favor, que lo mantengan en su memoria, porque va a ser muy relevante en los casos que vienen, o en el caso que viene. Bueno, muy bien. ¿Qué dice la sentencia? ¿Cómo se sigue esto mostrando? Bueno, había que quebrar relaciones con los funcionarios judiciales, capturas de pantalla, pero había un hecho más, que esto, nuevamente, y sin ánimo de adjetivar demasiado, porque no es mi estilo, había que buscar un hecho más. Y era un viaje, el viaje en donde lo iban a encontrar al fiscal directamente en persona. Y esto iba a pasar en el balneario de Pinamar. Y esto está todo probado, probado. En estos párrafos que vamos resaltando se ve cómo los jueces van describiendo el hecho. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice en uno de esos párrafos anteriores? Me detengo un segundito acá. D'Alessio le dice, bueno, ahora yo voy a recibir toda la información de tu caso en primera persona, dice, me la van a mandar a mí, el fiscal está muy enojado, y le da una serie de indicaciones. Bueno, vemos a continuación cómo sigue todo esto. Le va mostrando más capturas de pantalla, le va mostrando más capturas de pantalla, y encontramos incluso referencias que ya muestran, no quiero dar golpe bajo, pero fíjense en el mensaje que aparece a la derecha de la pantalla, el nivel de confianza y de proximidad que tiene D'Alessio con Stornelli, incluso diciéndole que le va a llevar media luna, en fin. Bueno, todo esto tiene un correlato con los hechos que van ocurriendo, porque después se produce el encuentro y acá no tenemos fotos de inteligencia artificial. Vamos a ir viendo cómo en el balneario se produce el encuentro entre D'Alessio y el fiscal. Lo vemos en la foto siguiente. No es inteligencia artificial, esto es verídico, esto pasó por una sentencia que corroboró todo esto. ¿Y qué corroboró la sentencia? Que mientras estaba reunido D'Alessio con Stornelli, le mandaba mensajes a Echeves, en donde incluso le mostraba cómo estaba actuando frente al fiscal por su caso y le iba haciendo preguntas, ¿estuviste preso? ¿No estuviste preso? En fin, un escándalo. ¿Y cómo terminó el escándalo? Como en las películas, no quiero calificar, las películas del cine americano, en donde D'Alessio termina levantándose y termina presentándole al fiscal, al señor Echeves, al extorsionado, y el fiscal le da la mano. Yo no hago ninguna conjetura. Esto surge de la sentencia. Surge de la sentencia. Bueno, el caso no termina ahí. Viajan de regreso a Pinamar, de Pinamar a Buenos Aires, y en el marco de ese regreso, de ese viaje, le hace más consideraciones, porque este señor D'Alessio se mostraba siempre como una persona muy poderosa. E incluso le muestra algo que es una prueba terrible, que la vemos a continuación, en donde le dice que la plata que le están pidiendo, el número, lo puso el fiscal y está en un cuaderno. Hoy, casualidad, en un cuaderno. Y aparece en ese cuaderno el número 300. Además de hacerle conjeturas sobre que esto era para pagar, no sé, una campaña electoral. En fin, es tan terrible todas estas cosas que estoy contando,
que hasta me avergüenzo yo de ver hasta qué nivel se llega. Bueno, pero mi trabajo como defensor es exponerlo de manera objetiva máximo cuando sale de una sentencia. Vemos el tercer caso, y ya vamos terminando, señores jueces. El caso es Castañón Di Stefano. Castañón Di Stefano. Y esto muestra un modus operandi. No tiene una relación directa con la causa de Cuadernos, pero muestra un modus operandi del que no podemos salir. ¿Quién es Castañón Di Stefano? Era el marido de Florencia Antonini, pareja de Stornelli. ¿Qué es lo que los jueces tienen por probado en este caso? Primero, tienen por probado el vínculo entre D'Alessio con Stornelli como un activo muy valioso de la asociación ilícita. El vínculo con el fiscal, activo valioso de una asociación ilícita. ¿Cuál es el hecho probado? Próxima ficha. El hecho probado es que, por pedido de Stornelli, D'Alessio emprende una investigación en contra de este señor Castañón Di Stefano, tiene que reunir la información y de alguna manera, en base a esa reunión de información, que podría ser una tarea tranquilamente de espionaje, tomar algún curso de acción con el cual perjudicarlo a este señor Castañón Di Stefano. O sea, ¿se dan cuenta de la gravedad de lo que estoy contando, que surge de una sentencia? Bueno, ¿cómo se prueba esto? Bueno, los jueces muestran en su sentencia los chats, que vamos a ver ahora, en donde Stornelli le va pasando la información de la persona a la cual hay que seguir, hay que investigar. Chat objetivos, chats auténticos. Bueno, ¿cómo sigue esto? D'Alessio le dice sí que se va a ocupar del tema. Vemos aquí algunas de las otras respuestas. Avanzamos una ficha más. Y entonces, frente a la insistencia, porque no estaba haciendo el trabajo que le encomendaba el fiscal, D'Alessio le dice, bueno, quédate tranquilo, ahora lo voy a hacer. Y efectivamente lo hace. Y se van a gloria de lo que hace. Y lo vemos en la ficha siguiente. En la ficha siguiente vemos cómo presume y dice, D'Alessio le dice a Stornelli, dice, bueno, viste cómo el peladito te cumple, vos me tenés que decir qué vamos a hacer. Y acá hay unos chats, uno de ellos lo vemos en la página siguiente, en donde Stornelli dice qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? O sea, estamos hablando de un fiscal que instruyó esta causa y que dice esto. ¿Qué se puede hacer? Y le van a fabricar prueba para perjudicarlo. Y es tan grave, que D'Alessio le dice, eso lo vamos a hablar personalmente. Y en la sentencia se puede escuchar el audio donde Marcelo D'Alessio le dice algo terrible. Escuchemos a ver el audio de Marcelo D'Alessio. Sí, yo le haría algo un poquito peor, por eso quiero hablarlo con vos personalmente, no por acá. Le haría algo un poquitito peor. Le pondría algo en la valija, ¿viste? Y ahí se deja de joder y lo bloquea allá, acá, donde vos quieras. Mire, esto es tan vergonzoso, que no voy a abundar, porque los hechos se explican por sí solos. Vamos al último caso, para mí el más grave. No sé si esto es objetivo o no, pero se lo han hecho a un colega mío, que es el doctor Ubeira, a quien yo respeto mucho, y que tiene que ver directamente con este proceso, y que tiene que ver directamente con la causal de nulidad que estamos planteando, que es el tema de los arrepentidos, la farsa de los arrepentidos, la estafa de los arrepentidos. Vamos a lo que los jueces tienen por probado. ¿Qué se tiene por probado? Que se intentó, en violación de la ley de inteligencia, hacer una cámara oculta a José Manuel Ubeira, quien se desempeñaba hasta ese momento como abogado defensor de Federico Eláscar, imputado en la causa de la ruta del dinero,
y Oscar Toma en la causa de Cuadernos. ¿Qué querían hacer con esto? Querían desprestigiarlo, pero no solamente desprestigiarlo, sino interferir en la actuación que como defensor tenía en este proceso y cuya actuación podía desembocar en que la prueba, entre comillas, de los arrepentidos se cayera. Vamos a ver los chats. Vamos a ver los chats, vamos a ver los mensajes. Ahí empiezan a aparecer los mensajes de D'Alessio. Aparece convencerlo a Rodrigo, yo les dije antes, ¿no? Que tuvieran en mente ese nombre, Rodrigo. ¿Por qué? Porque Rodrigo era un abogado de uno de los imputados, Fariña, a quien pensaban usar para que hiciera una denuncia en contra de el doctor Ubeira, diciéndole que, bueno, que Ubeira estaría haciendo algo en contra del fiscal. Y la respuesta de D'Alessio no deja de ser más paradigmática. Dice, no, a este no lo usemos, porque tiene relación con Patricia Bullrich. Patricia B, dice, pero es Patricia Bullrich. Y no lo podemos utilizar para esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, siguen las conversaciones y el fiscal le dice, dame una mano. No va por el otro lado, bueno, dame una mano. Y empiezan a hablar de un señor, Mario, que no sé quién es. Pero no quedan ahí todas las cosas. Tornelli le manda un artículo periodístico que lo hace otro querido y prestigioso abogado, que es el doctor Maximiliano Rusconi, en donde justamente Rusconi explica los problemas que él veía con mucho tino en el tema de la aplicación de la ley del arrepentido. Y cómo esto, en definitiva, en algún momento se iba a tener que saber la manera como se los había extorsionado. ¿Y qué dice Tornelli? Bueno, primeramente D'Alessio le dice, bueno, ese artículo se nota que tiene la letra de Cristina Fernández de K, Cristina Fernández de Kirchner, y el fiscal dice, pero contra eso tenemos una vacuna. Contra eso tenemos una vacuna. A la sota se le vio la pata. ¿Cuál era la vacuna? Bueno, hacerle una cámara oculta. Le iban a hacer una cámara oculta a través de la cual, justamente, lo desprestigiaran y le impidieran, porque se hablaba de la existencia de actas notariales que daban cuenta de que los arrepentidos en realidad no habían sido tales, como vimos en el caso de Roveda. Y bueno, y que todo esto, en definitiva, D'Alessio lo iba a hacer porque era una gestión personal. Y acá aparece lo de esta gestión de un tal Mario y no sé qué otra cosa más. Pero lo cierto es que todo esto, D'Alessio se lo cuenta a Echevez en el caso anterior. Y Echevez lo graba. Y por eso se puede reconstruir con tanta precisión. Me está pidiendo una gestión personal. Quiero que le haga una cámara oculta para un tipo que le quiere cagar la vida. Y yo se la voy a hacer sin ningún tipo de costo. Mire qué bueno que era D'Alessio. Y en el chat siguiente vuelven otra vez a aparecer estas referencias. Las pongo en pantalla y ustedes podrán verla para no pasarme demasiado del tiempo. Y todo esto en la última ficha que vamos a mostrar aparece en ese viejo cuaderno. El cuaderno negro, en el que estaba el número 300 y que en las hojas siguientes tenemos también referencias a Maximiliano Rusconi, el doctor Ubeira, etcétera, etcétera. Conclusiones. La verdad es que es tan grave y es tan claro todo esto. Mire, yo tenía más páginas para mostrar, pero no necesito yo hacer ningún tipo de conclusión. El tribunal solo, después de haber visto esto, no puede llegar a ninguna, entiendo con mucho respeto, no puede llegar a otra conclusión que no sea que anular todo. ¿Sobre qué base vamos a continuar un juicio, años, discutiendo la acusación de un fiscal que comete este tipo de actos? Con todas las irregularidades que vimos, un inicio fraguado, un engaño, maniobras extorsivas, presiones políticas,
Negocios para amigos. ¿Qué más vamos a ver? Por eso yo les pido, no por los intereses que defiendo, sino por lo que significa el sistema judicial y nuestro sistema de administración de justicia, que esto tenga un punto y que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir nunca más. Y por eso es tan necesario una declaración de nulidad. Y esto no significa impunidad para nadie, porque se tendrá que investigar todo lo que se tenga que investigar. No hay ningún problema. Y si hay culpabilidades, se tendrán que castigar. Pero esto es lo que no puede ocurrir. Y no podemos mirar para otro lado. Esto se tiene que sancionar y la única manera de sancionar es con la nulidad de todo para que este tipo de prácticas no vuelvan a ocurrir. Y esto es lo que yo les pido. Sé que ustedes no lo son y tengo la convicción de que es así, pero no podemos ser cómplices. No podemos ser cómplices de esto. Y si dejamos que esto evolucione, en definitiva, lo único que vamos a hacer es seguir avalando ilegalidades que se van a repetir, no tengo ninguna duda, si no le ponemos un punto final acá. Es todo. Muchas gracias por haberme escuchado con tanta atención.